Bienvenidos un día más a Debates Abiertos TV, donde intentamos dignificar el oficio del periodismo hablando en libertad sobre aquellos temas que en otros medios no se puede tratar. Hoy, por primera vez, en vez de tratar un tema de actualidad, vamos a analizar una cuestión que es más de la teoría política, pero que son conceptos muy importantes de ir clarificando y discutiendo para precisamente conocer las herramientas por las cuales nos podemos dotar de libertad política colectiva y de ese modo dignificar también el oficio de político, que hoy en día está muy degradado tras 40 años de partidos. Tenemos hoy con nosotros, acompañándonos, desde Murcia, a Daniel Buitrago. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Cristóbal, y muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias. Desde Dubái tenemos a Héctor Martín Barahona. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Cristóbal. Hola, compañeros. Pues estoy muy bien. Aquí, en pleno Golfo Pérsico, una semana más. Encantado otra vez. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Desde Manchester tenemos a Carlos Regalado. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Cristóbal. Muy bien. Acalorado, con calor español en Reino Unido. Pero bueno, llevándolo bien. Bienvenido, gracias. Y desde La Rioja tenemos a Iván Ábalos. Hola, Iván. ¿Nos oyes? No te oímos, Iván, perdona. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, Iván. Tenía el micro apagado. Buenas tardes a todos y una vez más aquí estamos al pie del cañón. Pues muy bien. En los mandos de la nave, como siempre, nuestro informático y realizador José Sánchez desde Oxford. Le saludo desde aquí. Bien, como os he dicho, hoy vamos a tratar un tema más teórico, no tanto de actualidad, que es el asunto del parlamentarismo. Vamos a analizar el sistema parlamentario por antonomasia en Europa, es el sistema inglés. Entonces, y luego iremos entrando en si de verdad ahí hay las dos condiciones necesarias para que haya democracia, que son, como sabéis, pues que haya representación de los electores y que haya separación de poderes. Pero eso os lo voy a dejar que los pongáis vosotros. Entonces, si os parece, Héctor, creo que tú has preparado una exposición para explicarnos cómo es el sistema inglés, el sistema parlamentario. Cuando quieras, adelante, Héctor. Vale. Bueno, pues el sistema inglés, lo que corrientemente llamamos el parlamentarismo, que no tiene nada que ver con el sistema español o alemán, es muy sencillo. Consiste en que hay unas elecciones al poder legislativo en las que el pueblo vota para elegir un diputado de distrito, diputado uninominal. Un diputado, un distrito, un diputado. Y luego se reúnen todos en el Parlamento. En eso consiste, a grosso modo y en una primera aproximación, el parlamentarismo inglés. Ahora bien, un sistema parlamentario puro consiste, como hemos dicho, en que el pueblo elige poder legislativo y el gobierno lo ejerce el rey o bien lo nombra el rey. Eso es un sistema parlamentario puro, que tiene representación y tiene separación de poderes. No es democrático, porque en este sistema parlamentario puro, el gobierno no lo vota el pueblo. Ahora bien, el sistema inglés no es el sistema parlamentario puro. El sistema inglés británico actual se denomina parlamentarismo de gabinete. ¿Por qué? Porque es el propio Parlamento el que elige el gabinete o el presidente del gabinete, el que elige el presidente del gobierno, lo que llaman allí el primer ministro o premier. En el parlamentarismo de gabinete, el gobierno ya no lo elige el rey. Por lo tanto, en el parlamentarismo de gabinete, actual sistema británico, no hay separación de poderes, aunque el sistema conserva el diputado uninominal, característica principal de un sistema parlamentario. Bien, dicho esto, no sé si a partir de ahora los compañeros pueden pasar a explicar
ventajas y limitaciones de este sistema y hacer alguna comparación con el sistema español. Pues adelante, Dani, que quieres matizar algo. Bien, lógicamente, comparado con el sistema español, nos encontramos que en el sistema español hay varios diputados por distrito debido al sistema proporcional. Y esos diputados van en una lista que confecciona el jefe de partido. Eso para empezar, ¿no? Y en el sistema británico podríamos hablar de que los diputados de distrito, que son elegidos por el jefe de partido también, podríamos estar hablando de una lista uninominal. Entonces, esa es una diferencia. Por eso ahí se elimina la proporcionalidad, el sistema proporcional, porque hay uno solo. Al haber uno solo, solo puede salir uno. No hay doble vuelta, como sería deseable. Y luego podemos comentar si ese sistema es realmente un sistema de representación de la ciudadanía o no cumple todas las condiciones para ello. Sí, eso entraremos ahora sobre eso y lo compararemos con nuestro sistema y hablaremos de si hay representación en Inglaterra, si la hay en España y si hay separación de poderes tanto allí como aquí. No sé si Carlos o Iván quieren comentar algo a esto primero a esta primera introducción que hizo Héctor y a lo que ha comentado Dani. ¿Queréis decir algo o pasamos al siguiente tema? Bueno, yo antes de entrar de lleno en lo que es el sistema parlamentario, sí que voy a hablar de lo que es el sistema electoral por distritos uninominales y voy a explicar por qué ese sistema es tan necesario para que haya representación. Admitiendo que hay una dualidad entre Estado y sociedad, donde hay dos entes o entidades diferenciadas que se pueden diferenciar, esa dualidad necesita de un tercer punto, de una terceridad, que sea un legislativo que conecte el Estado con la sociedad, porque de por sí no están conectados. El legislativo, para que exista esa terceridad, que sería una intermediación o una mediación, mejor dicho, una mediación entre la sociedad y el Estado, para que la ley positiva sea hecha por el ciudadano, la ley positiva que va y se inscribe la ley y se aplica en el Estado mediante vis coactiva, sea el ciudadano el que la crea. Entonces esa intermediación tiene que ser mediante unos representantes, porque la ciudadanía entera no puede estar presente ni en la idea de la ley, ni en la propuesta de ley, ni en la elaboración de ley, ni en la aprobación, porque eso requiere un estudio, bueno, hace falta una especialización para ello. Entonces hace falta unos representantes. Y para que esos representantes sean representantes, tiene que haber un mandato. Y ese mandato tiene ese mandato no tiene que ponerse en ningún sitio que existe un mandato, sino que se tiene que producir de forma natural porque la relación entre el representante y el representado sea porque el representado ha elegido a ese representante y eso ya de por sí crea un mandato imperativo del representado hacia el representante, porque tiene un poder el representado hacia el representante, que no solamente es la elección, sino también la revocación a ese representante es lo que provoca que de verdad esa persona que ha ido a esa Asamblea Nacional, a ese Congreso, a esa intermediación, a ese estrato intermedio entre la sociedad y el Estado,
represente según los intereses de sus electores, que sus electores son el distrito electoral, que en el caso de Reino Unido pues se puede ver. Entonces, hasta aquí yo creo mi intervención, porque en principio eso es lo que produce el sistema de distritos uninominales inglés, en principio. Bien, Carlos, creo que quería decir algo. Sí, a ver, yo quería hablar del concepto que has puesto, Dani, de lista uninominal, que si bien sí que existen, es decir, existen diputados que pertenecen a determinados partidos políticos mayoritarios, eso no implica necesariamente el que exista una lista. Quiero decir que al final es el distrito el que decide en votación, en elección, quién es el que les va a representar en el Parlamento. Es decir, en ese sentido, en contraposición con las listas que tenemos en España, que es el partido político, es decir, el jefe de partido, el que establece una lista, y en base a esa lista son los ciudadanos los que escogen quién, es decir, que un poco el orden en que van a ir los diputados al Parlamento, ¿no? Sí, bueno, a ver, es cierto que en el Reino Unido se puede presentar cualquier persona Claro. como independiente. Eso es cierto. Formalmente es así, en la teoría es así. En la práctica eso es muy, muy raro. De hecho, no sé si debe haber dos diputados de distrito independientes en todo el Reino Unido. Y hay, no sé cuántos diputados de distrito hay. 650. 650. De 650, dos diputados que son independientes. O sea, los partidos tienen mucha fuerza también en el Reino Unido. O sea, sí que hay una diferencia y no es una partitocracia, quiero aclarar esto, por un hecho muy importante, y es que no son financiados por el Estado. Y eso es un hecho que hace que eso no sea una partitocracia. Pero de facto son listas uninominales, aunque se pueda presentar. De hecho, si alguno intenta presentarse fuera del partido, se lleva un castañazo siempre. Carlos, adelante. Vale, a ver, de facto, es decir, a nivel material, yo puedo estar de acuerdo en que se puede dar cierto grado de lo que tú estás explicando, pero lo que yo quiero diferenciar en este programa es la connotación formal y la connotación material, y que la connotación material no implica elevar a formal lo que se pueda, lo que provenga, por así decirlo, de los usos y costumbres de la población, ¿no? De la ciudadanía inglesa en Reino Unido. Sí, bueno, no implica que podamos hablar de un sistema, de una estructura formal en el sentido en el que tú estás hablando. Y simplemente es esa la diferenciación que yo quiero. Vale. Sí. También aquí en España tenemos una iniciativa legislativa popular y esas cosas que no sirven para nada. Entonces, bueno, aunque en teoría se puede presentar cualquiera, la realidad es que eso no sirve para nada. Sí, bueno, pero la iniciativa legislativa pero bueno, es una trampilla a nivel español. Pues eso es otra trampilla también. Es otra trampilla. Porque la trampilla a nivel español es una trampilla formal, porque al final... Da la apariencia de que cualquiera se puede presentar, pero la realidad nos dice que los partidos siguen teniendo mucha fuerza, tienen fuerza suficiente como para que el hecho de que una persona, un independiente, se presente, eso no vaya a ningún sitio. O sea, tiene que ser una persona que lleva muchos años de diputado de distrito y por lo que sea se va, llega mal con su partido y deciden seguir votando. Pero el tema de la iniciativa legislativa popular, al final es que no es comparable, porque depende, es decir, eso tiene que ser aceptado primero en sesión parlamentaria,
esa iniciativa y quiero decir que no se, yo no usaría eso como una comparación para decir ambas cosas son Vale, lo mismo. pues venga, no voy a entrar en esa polémica, lo retiro. Lo de la Oye, de iniciativa todas formas, legislativa popular. por ir centrando, ahora me gustaría poneros un vídeo de algo que ha pasado, que ha sido muy comentado, que ha sido esta intervención de Carmen Calvo. Creo que hay una noticia desarrollándolo en cuentatucaso.com, que ahora le digo a José que nos lo ponga, el vídeo. ¿Veis? Ahí lo tenéis con el lapsus linguae. Entonces, sí que me gustaría que en la comparativa esta que estamos haciendo entre Inglaterra y España, pues me digáis si una situación así es posible en el parlamentarismo inglés. Me parece que tiene algún problema, José, para ponerlo. Bueno, el caso sería, en esa comparativa de un sistema con listas como es el español o un sistema de diputados uninominales o de lista uninominal, como ha dicho Dani, pues podría ocurrir algo parecido a esto. José, no sé si tenemos ya el vídeo para que lo pongas. Es 1 minuto, creo. Vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Señora Vicepresidenta Primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. No hay que restituir lo que no ha existido. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los 2 años desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Habéis visto el vídeo, no sé si alguien queréis comentar. Ya se ve que dice un disparate la vicepresidenta y toda su bancada aplaude como un solo hombre. ¿Eso pasa en Inglaterra? No, eso no pasa en Inglaterra y el motivo fundamental es que no hay listas. Entonces, aunque los diputados mayoritariamente, la mayor parte de los diputados que hay en el Parlamento británico, todos excepto 2 o 3 que eran independientes, los diputados han sido elegidos por los partidos, no por el pueblo, y luego ha sido el pueblo el que ha refrendado hasta ese punto, igual que en España. El diputado inglés, y esto luego si quieres lo desarrollamos un poquito más, entroncando con la tradición protestante del Reino Unido, de Cromwell la Gloriosa y de Guillermo de Orange, el diputado británico actúa libremente, en conciencia. Entonces no tiene por qué aplaudir la barbaridad que ha dicho el ministro de turno o el primer ministro que está contestando preguntas. Eso no pasa en el Reino Unido porque no hay sistema de listas. Y como no hay sistema de listas, no se puede desarrollar toda la casta privilegiada, toda la oligarquía política que se desarrolla en España, porque al ser uninominal el distrito, el diputado que viene de la sociedad civil sabe que será diputado 1 legislatura, 2 legislaturas y luego cuando ya no se presente o cuando ya no le voten, como no puede ir en el 4º, 5º, 6º, 10º lugar de una lista, sabe que tendrá que recuperar su lugar en la sociedad civil. Por lo tanto, como ya lo sabe y no puede aspirar a mantenerse en una lista, no es un palmero. Claro. Esa es una de las diferencias fundamentales que hay entre el sistema británico y el sistema español. Por ir adelantando un poco los temas, fijaros que en las diferencias que hemos dicho hasta ahora, al menos yo no he nombrado para nada la representación política que decía Iván de hacer presente lo que está ausente. Ahora entramos en eso, pero creo que Iván quería comentar algo al respecto también del vídeo. Adelante, Iván. Bueno, pues en el vídeo se puede ver que Carmen Calvo dice una estupidez y todos... Una estupidez que en el fondo es cierta, pero ellos no van a decir eso que va contra sus intereses. Entonces se puede ver a Carmen Calvo que dice, se sienta así como que le ha cagado
pero la bancada socialista aplaude porque es que sistemáticamente los diputados en España son como soldados de un ejército. La forma de los partidos de organizarse, no internamente, que eso a mí tampoco me preocupa mucho, sino en el Parlamento, son como partidos, o sea, como ejércitos, que de arriba a abajo pues se ejerce una orden y los diputados lo que hacen es replicar esa orden y en estos casos el apoyo a las palabras, el apoyo incondicional a las palabras de la portavoz en este momento del PSOE. Por eso, el mandato queda aquí, lo que es el mandato queda aquí explicado, porque en España el que elige es el partido. Cuando confecciona una lista, está eligiendo el partido a la persona. Está eligiendo el partido a la persona. Y ese partido tiene capacidad de revocación no inmediata, porque la Constitución protege al diputado que quiera desobedecer el mandato, bueno, que quiere ir por libre, y lo protege para que aguante su escaño toda la legislatura, pero ese diputado sabe que no va a ser elegido en la próxima legislatura. Incluso le van a imponer multas. Esa capacidad que tienen los partidos de coacción, porque en primer lugar lo eligen y porque no lo van a volver a elegir, es decir, que hay una revocación no inmediata, pero para las siguientes elecciones existe una revocación del mandato, hace que el 99,999%, esos diputados repliquen y sean meros aprietabotones y aplaudidores. Claro. En el Parlamento español. No tienen criterio propio, no tienen voluntad propia. Si ese mandato fuera del pueblo, si hubiera un distrito que eligiera a esa persona, independientemente, y aquí discrepo ya con Héctor un poco, independientemente de que esa persona haya sido propuesta por el partido, y sea que eso sí que es cierto que le da un plus a esa persona para ser elegida luego por el distrito. Pero el distrito ya elige a la persona directamente y ahí ejerce un mandato diluido por el partido, vale, de acuerdo, pero ahí ejerce un mandato que en España no existe. En España no se eligen a las personas. No se eligen más que unas listas, unas siglas. Exactamente, Iván. Es que ahí vemos, es decir, este vídeo es perfecto para explicar el funcionamiento del Parlamento. Es decir, porque lo que hemos visto con la bancada del PSOE y la declaración errónea, entre comillas, de Carmen Calvo, pues lo podríamos extrapolar a cualquier partido que se sienta en el Parlamento. Es decir, por eso digo, este vídeo es perfecto para mostrarle a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros amigos, y decir, este es el funcionamiento del Parlamento español. Es decir, van en automático, los diputados no piensan, ya ni piensan, y ya ni se percatan, yo creo, de que lo que está diciendo esta señora es contraproducente para ellos mismos. Es decir, y lo aplauden. Mucho más no se puede decir. Y creo que quería hablar Dani. Bueno, no, simplemente comentar que sí, que efectivamente, como bien habéis dicho, esto únicamente muestra el circo que es el Congreso de los Diputados, que es un auténtico circo, donde una, en este caso, dice la verdad, porque las instituciones pues, del Estado español son indignas, y el otro, con todo el cinismo del mundo, luego hace referencia al gobierno en lugar de las instituciones del Estado. Entonces, bien, un circo. Simplemente no creo que haya que comentar más al respecto de lo que ya habéis comentado. Bien, creo que ha quedado muy claro con el ejemplo del vídeo que aquí no tenemos representación, pero lo que sí que me gustaría que aclararais, quizás Héctor, que expuso el tema al principio,
es si en este parlamentarismo de gabinete que has llamado el parlamentarismo inglés hay representación. Incluso, si luego os queréis atrever también, si hay separación de poderes. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Cristóbal. Bueno, pues para explicar esta cuestión, vamos a explicar cómo funciona realmente el sistema inglés, ¿verdad? Vamos a ver. Hay partidos políticos. Los partidos políticos tienen unos jefes que directamente o a través de unos comités eligen el candidato del partido en cada distrito, ¿verdad? Bien, hay las elecciones y se eligen los diputados, la mayoría de las cuales pertenecen a un partido. Hemos estado claros hasta ahí. Ahora bien, ¿hay representación? Es decir, ¿el diputado hace lo que su distrito electoral le manda hacer? Pues no siempre. Y no siempre, ¿por qué? Porque no existe el mandato imperativo en el Reino Unido. ¿Cómo funciona? En un caso hipotético, en el que el distrito electoral al que pertenece el diputado está de acuerdo con la iniciativa del jefe del partido, ahí no hay ningún tipo de conflicto. El conflicto se plantea cuando lo que decide el jefe de partido está en confrontación con la voluntad mayoritaria del distrito. Y ahí es donde vamos a ver si hay representación o no la hay. Cuando hay ese desacuerdo, el diputado de distrito está en una situación muy complicada. Si no hace caso a lo que le manda hacer el jefe de su partido, esa persona no será designada candidato en las siguientes elecciones. Es decir, no será el miembro de esa lista de una sola persona confeccionada por el partido. Si hace caso a lo que quiere el jefe de su partido, entonces muy probablemente los electores de su distrito no le elegirán tampoco. Entonces el diputado de distrito está atrapado entre dos fuegos. ¿Qué es lo único que puede hacer el diputado de distrito en el Reino Unido? Actuar en conciencia. Tradición protestante. Los diputados del Parlamento británico son hombres libres. No están sometidos al mandato imperativo ni del jefe de su partido ni de su distrito electoral. Esa es la razón por la cual la soberanía británica reside en el Parlamento británico. Esa es la razón, profunda tradición británica por la cual, a pesar de que hubo un referéndum del Brexit en el que votó todo el pueblo británico, ese referéndum, según las leyes y la tradición inglesa, no era vinculante. La cuestión del Brexit tuvo que llevarse al Parlamento y tuvo el Parlamento que votar sí o no. Y no fue hasta que el Parlamento votó sí o no cuando Theresa May pidió la activación del artículo 50. Este es mi análisis del funcionamiento real del Parlamento británico. Bien. Otra cosa es que hay algunas tradiciones menores que puedan crear diputados notables, vamos a llamar, pero de momento voy a dejar aquí esta intervención. Sí. Bien, me gustaría que, dado que 3 de los que estáis hoy debatiendo habéis vivido mucho tiempo en Inglaterra, bueno, Carlos sigue ahí viviendo, pero sé que tanto tú, Héctor, como Dani habéis vivido y conocéis más de cerca esa realidad, pues que ahora Dani también nos contestara a si él cree que en ese sistema hay representación o estás de acuerdo con lo que ha expuesto Héctor. Adelante, Dani. Bueno, antes de nada, felicitar a Héctor por la, diría hasta bellísima intervención, porque me ha parecido, vamos, un análisis súper certero. Que me pongo colorado. No, es que lo has hecho muy bien, porque es que es así. O sea, es así. Y quiero decir, dentro del mundo de los repúblicos quizás se idealiza demasiado el sistema británico cuando existe otro sistema mucho más avanzado y mejor, que es el americano. Y es el que tendríamos que poner
es el que teníamos que poner el ejemplo, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer hoy, voy a demostrar científicamente por qué en el Reino Unido no existe representación política. Y lo digo así. Yo sé que dentro de los repúblicos va a causar polémica, pero lo voy a demostrar, ¿vale? Lo primero que hay que tener, para poder ver si algo existe o no, es definir el concepto como tal. Entonces, la representación, que es la acción de hacer presente lo que está ausente, requiere de dos requisitos. Uno es el mandato imperativo. Y como muy bien ha dicho Héctor, en el Reino Unido no hay mandato imperativo, ni por parte de los ciudadanos, ni por parte del partido, porque los diputados, los MPs, los miembros del Parlamento, son hombres libres y actúan en conciencia. Y eso es súper importante. De hecho, no se llama Cámara de Representantes, como se llama en Estados Unidos. Se llaman miembros del Parlamento. Ojo, o sea, no se les llama representantes. Segundo, para que haya la otra condición, para que haya representación, es la revocación. Cuando uno contrata a un procurador para que le represente, o a un apoderado, siempre, o sea, lo primero le da un mandato y segundo, le puede deponer y quitar ese mandato en cualquier momento, que es lo que en Estados Unidos se llama recall. ¿Existe eso en el Reino Unido? No. Existe una fórmula que se le llama recall, pero que en el Reino Unido se le denomina recall, pero no es un recall como el recall que hay en Estados Unidos. Es lo que en Estados Unidos sería un impeachment, pero en el Reino Unido le llaman recall. Ese recall comienza desde el propio Parlamento y ese mecanismo se activa cuando un diputado comete una falta grave que se considera deshonrosa en el Parlamento. No que no haya votado de acuerdo al mandato de su distrito, ni nada de eso, nada, cero. El proceso de recall, que sería un impeachment en Estados Unidos, tiene que ver con una falta que ha cometido un diputado y a lo mejor ha cometido varias leves y a la tercera pues ya se inicia el proceso. De hecho, es muy raro que se produzca. Es muy raro que se produzca. Se puede haber producido un par de ellos en toda la historia del parlamentarismo británico. Me parece que se han producido. O sea, no se han producido. El año pasado, un pequeño apunte, Daniel, el año pasado el diputado de mi circunscripción del sur de Aberdeen, que era Tory, tuvo una acusación de acoso sexual y se debatió si se le hacía el recall. Claro. Entonces, lo que sí se hace luego, después de todo el proceso, que tiene que haber un proceso judicial primero, después el Parlamento, una vez que se ha declarado culpable, entonces el Parlamento comienza a hacer ese proceso y finalmente al distrito se le propone que ratifique esa decisión del Parlamento con un número de firmas, pero simplemente que ratifique lo que el Parlamento ha decidido. Es fácil porque va a haber una propaganda por todos los sitios acusando a ese hombre y que ese hombre no debe estar ahí y enseguida se van a conseguir las firmas para que se le eche. Pero no se le va a echar porque haya incumplido ningún mandato del distrito. Y esto tiene que quedar claro para que especialmente los repúblicos, los discípulos de don Antonio Trevijano, lo tengan muy claro. Que no pongamos al Reino Unido como ejemplo, que pongamos a Estados Unidos y el sistema americano. Y que, ojo, cuidado, el recall en Estados Unidos no se da en todos los estados tampoco. O sea que hay representación en algunos estados. No en todos, porque en algunos no existe el recall tampoco. Entonces, Dani, yo quería... Solo existe en los congresos de los estados. O sea, solo existe en algunos estados para los congresos o para los gobiernos y los congresos de los estados. Nunca para el Congreso Nacional de Estados Unidos.
Es así. Yo creo que no. La conversación que tuvimos con Saúl, creo que dentro de esos estados, que sí que además creo que también pueden hacer un recall dentro de las circunscripciones de ese estado, de los diputados a la Cámara. Habría que mirarlo, Dani. Pero habría que estudiarlo más, que a lo mejor, que si no es así, tampoco habría representación pura. Claro. O sea, no se cumpliría. No hay revocación, no hay revocación. Si no hay revocación, al Congreso, a la Cámara de Representantes Nacional, tampoco habría representación. A ver, yo es decir, estando al 100% de acuerdo con lo que dice Dani, que la representación se basa es decir, fundamentalmente en la posibilidad de revocación, no le voy a llevar la contraria en eso porque no se la puedo llevar. Pero yo me gustaría hacer una pregunta y es, imaginaos que en Reino Unido, ya que estamos hablando de Reino Unido ahora y no estamos hablando de Estados Unidos, es que claro, que yo no tengo datos ahora encima de la mesa como para poder hablar profundamente. Pero imaginaos que se da el caso de que un diputado rompe con el mandato, es decir, rompe con lo que se le supone que tendría que hacer por haber sido elegido. ¿Qué pasaría en Reino Unido? Es muy simple. Él apelaría a su conciencia. Yo voto, él siempre va a apelar a su conciencia de hombre libre. Él apelaría a su conciencia, pero ¿qué sucedería en ese distrito? ¿Se quedarían así tan tranquilos la gente? No, él tiene, hombre, lógicamente, él tiene una oficina de distrito y los ciudadanos pueden ir a esa oficina de distrito a reclamar. Y me él se arriesga. que esa oficina de distrito, Dani, se llenaría de cartas y de visitas. Sí, ese señor, sí, muy bien, sí. Por vergüenza torera, aunque solo fuera, que es vale. en parte a nivel material funciona mucho en Reino Unido, el señor se iría. Creo que Héctor quería matizar algo de esto que estáis comentando. Adelante, Héctor. Sí, no. Si el diputado no está representando al distrito, ¿vale? Muy probablemente el partido incluso cambie de candidato en las siguientes elecciones y ese señor tenga que presentarse por libre. Y así se evitan polémicas. Es que, vamos a ver, en términos generales, para entender el Reino Unido, si nosotros lo entendemos así, hay que entenderlo así, con la mente británica. Sí, porque si no se entiende, de verdad. Una cosa es, como no escriben nada los ingleses, una cosa es cómo te dicen que funciona y otra cosa es cómo funciona en la realidad. Pues adelante, Iván, que creo que quería también decir algo sobre este tema. Bueno, pues yo no voy a discutir para nada lo que ha contado Dani, Héctor y Carlos, que viene del Reino Unido. Me parece la exposición de Héctor muy esclarecedora. Y a mí, desde luego, si alguna vez tuve el mito, que lo tuve, de Inglaterra, o Reino Unido, mejor dicho, como un sistema de ejemplo de representación, yo me lo voy a quitar. Pero, voy a aclarar un poco los conceptos, porque creo que el hecho de elegir a un diputado, me voy a poner un poco, no para que nuestros contertulios no pasen al otro, no tengan una opinión totalmente diferente hasta el punto de vista, o sea, hasta el punto de igualarlo con el sistema español, porque creo que no han caído en ese error. Pero para que los que nos escuchen no hagan eso, quiero hacer una opinión en términos relativos. Ya sé que hemos hablado antes de lo que pasa en España, pero es que el hecho de que en Inglaterra elijan a un diputado, el hecho de que en Inglaterra elija un distrito a un diputado, ya de por sí, vuelvo a decir, el principio electivo de por sí hace que haya un mandato, y el principio electivo que se repita cada 4 años, me parece que en Inglaterra es cada 4 años, crea una revocación. Ya sé que es una revocación de muy baja calidad,
pero se Revocación llama material, la podríamos revocación definir. por un momento, por reacción anticipada. La revocación inmediata es la deseable para que exista de verdad y se ejecute de verdad ese principio de representación. Pero el hecho de que, y es la pregunta que ha hecho antes Carlos, el hecho de que un distrito de tradición obrera sea traicionado porque los intereses son bien claros en ese distrito, que puede ser el de Carlos en Manchester, porque me parece que es una zona muy industrial y puede haber distritos bastante obreros. Sí. Y puede haber distritos que son laboristas, que porque ya están hartos de que su diputado, con nombres y apellidos, traicione los intereses mayoritarios de su distrito, haya una no reelección a ese diputado. Y eso también, esa posibilidad de no reelección, obligue al diputado a tener en cuenta al distrito a la hora de ejercer o de legislar. Entonces, yo entiendo que la elección al diputado de por sí crea una representación en principio, que luego hay una serie de factores que disminuyen hasta el punto de poder anularla casi por completo, la representación en Inglaterra, porque hay varios mandatos. Hay varios mandatos que se cruzan y se oponen y hacen que se disperse la representación. Entonces, por una parte está el mandato legislativo, que lo da el distrito, pero por otra parte el distrito también le está dando un mandato, que ese mandato es para que elijan al primer ministro, que ya de por sí diluye esa representación, y así se expresó Francisco de Miranda. Si me permitís leer a Francisco de Miranda, dijo de una forma maravillosa, mejor que Montesquieu: el pueblo no será soberano si uno de los poderes constituidos, el Ejecutivo, no emana inmediatamente de él, y no habrá independencia entre los poderes si uno de ellos fuera creador del otro. Dad al cuerpo legislativo el derecho de nombrar a los miembros del Poder Ejecutivo y no existirá ya libertad política. Si nombra a los jueces, no habrá libertad civil. Bien, entonces, para terminar ya, el hecho de que no haya separación de poderes es un factor determinante para que esa representación que de inicio el sistema electoral de distritos uninominales la tiene en potencia, se diluya. Y por otra parte, luego, otros factores que Héctor muy bien ha comentado, que yo desconocía y yo creo que muchísimos desconocen, que la puede llegar a incluso hasta anular. Pero no quiero dejar de decir que en potencia hay un principio representativo y hay unos elementos de representación. Y por último termino. Gerard Leighol habla de que en el estado de partidos no hay elemento alguno de representación política. En Inglaterra sí los hay. Y la diferencia es abismal, es otro nivel. Perfecto, Iván. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Un momentito, tenía pedido la palabra Héctor. Primero Héctor, luego Carlos y luego Dani. Adelante, Héctor. Por responder muy brevemente a Iván, realmente responder, lo que voy a hacer va a ser completarlo. ¿Por qué esa representación se diluye al no haber separación de poderes? Porque por parte del ciudadano, del votante, al no haber separación de poderes, se sigue produciendo el fenómeno de identificación con el partido. Punto. Ya está. Y eso te anula a la persona, a la representación. Y eso es lo que pasa. ¿Que hay elementos de representación? Sí, pero la representación como tal queda anulada por el fenómeno de la identificación del ciudadano con el partido, no con la persona, con su representante, producida por la falta de separación de poderes. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, perdóname, Héctor, porque la identificación, la ciencia política, la explica, y así lo explica Gerard Leighol, que la identificación como eje vertebrador de un sistema lo hace el sistema electoral proporcional. O sea, el hecho de igualar al sistema inglés al español o al alemán o al italiano como si fuera en la identificación lo que fuese el principio que fundamentase su funcionamiento, me parece ir a un extremo que yo no lo comparto.
No, pero si es que tienes razón. Son las listas elegidas por el partido las que producen el fenómeno de identificación. Al no haber separación de poderes y elegir el candidato de distrito el partido, se están produciendo listas de una sola persona. Por lo tanto, hay identificación. No hay listas de una sola persona. No hay listas de una sola persona. Si las elige el partido. No hay listas de una sola persona, Héctor, que no hay listas de una sola Venga, persona. va, El hecho de que un partido elija un candidato... Podemos echar el programa que sí que no. Ese candidato está siendo elegido con nombres y apellidos por su propio distrito. No es le paso la palabra a Carlos, que quería... Básicamente lo que quiero decir que me parece muy interesante la pugna que estáis teniendo, porque los dos habláis muy fino, ¿vale? Hiláis muy fino. Básicamente lo que estamos hablando es que, lógicamente, hay una representación, esto es lo que voy a decir yo, una representación de un tipo en un sistema parlamentario y hay una representación de otro tipo en un sistema con separación de poderes. Lógicamente, con separación de poderes es una representación más pura, porque la representación se da a todos los niveles. Pero lo que quiero decir es que lo que estamos diciendo es la pescadilla que se muere la cola. Es decir, el parlamentarismo es decir, se da porque son los miembros del Parlamento los que acaban designando, no los miembros, sino el proceso que se da en el Parlamento para designar al primer ministro, ¿vale? Entonces, esto, y es lo que quiero decir en verdad, esto es lo que hace que también se llegue a votar, es decir, que se llegue a votar en clave de gobierno, cuando se vota al diputado de distrito. Pero es que, claro. Es un sistema de equilibrios que no se puede decir al 100% ni para uno ni para el otro, porque nadie está en la cabeza de la gente. Pero que se dan estas ambivalencias, yo estoy de acuerdo. Ahí sí tienes mucha razón, Carlos. Con los ingleses nunca se puede decir al 100% si por aquí o por allí. Ahí tienes mucha razón. Como con los gallegos. Perdonadme, Carlos y Héctor, quería hablar, Dani, un momentito de esto y cerramos ya este tema y pasamos a otro punto que quiero que comentéis. Dani, por favor, lo más breve que puedas, pues tus conclusiones por si hay representación en Inglaterra. Adelante. Vale, vamos a ver si soy breve. Okay. Ya he explicado antes, he demostrado científicamente por qué no hay representación en el Reino Unido. ¿Vale? Está explicado. No hay mandato imperativo y no hay un sistema de revocación del diputado de distrito. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hay o qué es lo que no hay? ¿Por qué no es igual? No confundamos el hecho de que haya diputado de distrito ya hay representación. No, porque la representación es lo que hemos definido esas dos cosas. Entonces, confundimos muchas veces que el hecho de que haya un diputado de distrito ya implica representación. No, eso no. Pero, ¿qué es lo que diferencia el hecho que haya un diputado de distrito? ¿Qué es? Y para eso hay que analizarlo bien. Es una cuestión de intereses. Es intereses. Porque en un sistema proporcional, como tenemos en España, son intereses pura y exclusivamente de partido. Nada más. O sea, los diputados se deben única y exclusivamente a los intereses de partido. Y en el Reino Unido, el diputado se debe a los intereses de su distrito y a los intereses de su partido. A los dos. Y tiene que saber conjugar los dos. Pero eso, ojo, no implica que haya un mandato imperativo. Simplemente que él libremente decide defender los intereses de su distrito cuando le conviene y defender los intereses de su partido cuando le conviene. Normalmente coincidirán, incluso su propio partido le pedirá que defienda los intereses de su distrito, ¿vale? Eso es lo que va a ser lo normal. Pero bueno, hay que hacer ese análisis. Esa es la diferencia real. Y eso lo cambia todo, claro. Eso cambia mucho. Eso lo cambia muchísimo. Yo Dani, diría el panorama político lo cambia a nivel formal. Yo diría que una representación a nivel formal, pero es a nivel material. Es decir, la hay por voluntad del propio diputado. La hay por voluntad, no porque no voluntad. Sino sí, es su voluntad que él quiere, él como hombre libre, que decide, porque por si usos y no va a salir costumbres, elegido, por la cultura, etcétera. Entonces,
Esa es la gran diferencia y por eso funciona de otra manera. Sí. Vale, creo que ha quedado claro. Es un tema complejo que seguramente dará para que en otros programas se maticen cosas, pero así que hay un ejemplo que creo que puede ilustrar cómo funciona el sistema inglés. Y esto ha sido todo el tema del Brexit, que yo creo que aquí se ha entendido muy poco. Primero hubo un referéndum que salió sorprendentemente, porque no se esperaba, salió que sí. Claro, luego estuvo una serie de trámites parlamentarios que ha costado dimisiones, 2 elecciones. En fin, no sé si podéis relacionar todo lo que ha pasado con el Brexit con el sistema inglés, porque yo creo que están relacionados. No sé si alguno quiere empezar con esto. Bueno, pues sí. Yo creo que lo que podemos hacer es analizar cómo se ha producido el Brexit. Hace unos minutos hemos explicado que, como el pueblo no es soberano, el resultado de aquel referéndum tuvo que ser votado por el Parlamento y fue a partir de ahí cuando se activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Bien, una vez que se activa el artículo 50, ¿cómo se ha llevado a efecto el Brexit? ¿Se ha llevado a efecto el Brexit por medio del poder legislativo, con representación? No. Cuando había 2 jefes de partido, Jeremy Corbyn y Theresa May, que ya no están ninguno de los dos, que ambos eran totalmente ambiguos con el Brexit, no se llegó a ninguna solución. El Parlamento estaba bloqueado. Y no fue hasta que Theresa May dimitió, Boris Johnson tomó el control del Partido Conservador, seleccionó a sus diputados y arrasó en las elecciones, cuando Boris Johnson ha llevado a efecto el Brexit. Suponiendo que hubiese representación en el Reino Unido, el gobierno de Theresa May, por medio de la representación parlamentaria, debería haber llevado a cabo el Brexit de la misma manera como unos meses después sí lo ha hecho Boris Johnson. Y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque el Brexit no ha dependido del legislativo, porque no hay representación en el Reino Unido. El Brexit se ha llevado a efecto de arriba hacia abajo, del Estado para abajo. Y ha sido cuando ha habido una persona al frente del Estado que ha ganado las elecciones mal llamadas legislativas, porque realmente lo que se vota es el presidente, ha sido cuando ese presidente, con el control del Parlamento y el control del partido, ha sido capaz de llevar a efecto el Brexit y que el Parlamento, con sus diputados elegidos por él, le aprobara el Brexit. Es que decir otra cosa es negar la evidencia. O sea, es que lo hemos visto. O sea, si el Brexit hubiese dependido del legislativo con representación, Theresa May no hubiese tenido que dimitir. El Parlamento hubiese llegado a una solución. ¿Cuándo ha llegado a una solución el Parlamento? Cuando ha habido uno que manda sobre el Parlamento. Es que claro, Iván, no sé si querías añadir algo a esto. ¿Estás de acuerdo con lo que Héctor? Para no entrar para que no se me acuse de ser contradictorio, en primer lugar quiero aclarar que cuando he leído el texto de Francisco de Miranda lo he hecho con conocimiento de causa de que el término soberano lo usa en modo metafórico. El pueblo no será soberano, pero soberano aquí es un concepto metafórico, aceptado y muy extendido en esos tiempos y que sigue así, pero que yo ahora, una vez aclarado lo que ha dicho Francisco de Miranda y que se entiende lo que quería decir, voy a explicar por qué el pueblo en realidad no puede ser soberano. No es que el Parlamento sea soberano porque le ha extirpado la soberanía al pueblo, porque el pueblo no puede ser soberano. El Parlamento, y esto se puede demostrar con un hecho histórico, el Parlamento le quita la soberanía al gobierno, o sea, al rey, a la monarquía, en el siglo XVIII por parte de Walpole, que hace una jugarreta a la nueva dinastía que entra en la monarquía inglesa, que el rey no sabía en inglés, y le toma el pelo y le quita el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es la soberanía, en realidad. La soberanía está en el poder ejecutivo y para ejercer la soberanía es el ejecutivo. Eso es lo que ha fallado. El Parlamento es soberano porque el Parlamento elige al ejecutivo, al primer ministro inglés, pero es que además tiene un montón de funciones ejecutivas. O sea,
que el Parlamento tenga que votar las negociaciones que está llevando Theresa May o quien sea que esté negociando con la Unión Europea, el Parlamento está asumiendo funciones ejecutivas, soberanas, de decisión, que esa es la soberanía, es decisión. Entonces, el Parlamento no es que le haya quitado la soberanía al pueblo, es que se la quitó al Ejecutivo hace mucho tiempo. Entonces, lo que ha pasado en el Brexit no tiene que ver con la representación al pueblo. El bloqueo que ha habido en las negociaciones del Brexit ha sido porque un cuerpo que en principio tiene que ser legislativo asume funciones ejecutivas que no le pertenecen y por el cual no está capacitado para ello. Ese es el bloqueo que ha supuesto el Brexit, hasta que ha llegado Boris Johnson y ha formado una mayoría con un criterio bastante uniformado en el Parlamento. Vale, Dani, ¿quieres añadir algo? Al final nos das la razón, Iván. Perdón, nos queda poco tiempo y me gustaría oír a Dani y Carlos, que no han dicho nada sobre el Brexit. Adelante, Dani. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, sí, lo que dice Iván, efectivamente el Parlamento es soberano, pero igual que antes he definido lo que es el concepto de representación, yo quisiera definir ahora cuál es el concepto de soberanía, porque si no, no se entiende, ¿no? Entonces, la mejor definición de soberanía nos la da Carl Smith y nos dice que el soberano es el que decide sobre el estado de excepción. Y una cita dice, si hay una persona o institución en un sistema político determinado capaz de provocar una suspensión total de la ley y luego utilizar fuerza extralegal para normalizar la situación, entonces esa persona o institución es la soberana en ese cuerpo político. En el caso del Reino Unido, el estado de excepción lo decide el Parlamento, no lo decide el primer ministro. Sin embargo, en Estados Unidos no. En Estados Unidos el estado de excepción lo decide el Ejecutivo, ¿vale? Ahí hay una diferencia. Entonces, sí, el Parlamento, sin duda alguna, es el que tiene la soberanía. Sin embargo, sucede que, como hay listas uninominales, en ese sentido, Héctor, de hecho, aunque teóricamente sí, de hecho, si no sale un primer ministro que ha puesto a sus diputados en esa lista uninominal en favor del Brexit, no se produce. Entonces, el jefe de partido también tiene mucho peso, también lo tiene. Carlos, ¿quieres añadir algo de esto? Nos queda muy poquito. Vale, a ver, yo lo único que quiero decir, voy a intentar ser conciso, es, bajo mi punto de vista, lo que se evidenció con el Brexit es el gran problema del parlamentarismo, que es la ausencia de presidencialismo. Es decir, si no hay presidencialismo, es decir, si hubiera habido presidencialismo, habría ido directamente, es decir, mandato y ejecución, y ya está. Y lo que se vio es que se dieron vueltas y vueltas, para arriba, abajo, se sentaban así en el Parlamento y no salía nada. Y básicamente es eso lo que quiero decir. Bien, gracias, Carlos. Nos queda solamente apenas 4 minutos. Os voy a dar 1 minuto a cada uno para que digáis vuestra conclusión sobre el tema que hemos tratado. Quien quiera empezar, pues adelante, porque vamos cortos de tiempo. Tú mismo, Carlos, que has acabado la intervención, sigue. Vale, no, a ver, conclusión. Pues simplemente decir que creo que en el programa hemos tocado muy profundamente puntos que definen o redefinen la acción de los repúblicos y que tiene ínfulas de reincidir o de influir en el pensamiento de los repúblicos, ¿no? Como bien decía Dani en su momento, que se pone el parlamentarismo como algo, como una panacea, pero no, es un sistema intermedio, básicamente. Pues, Héctor, ¿tu conclusión? Sí, mi conclusión. Mira, este debate tan bonito que hemos tenido ha sido posible porque nosotros somos españoles. Es imposible tener un debate con ingleses en el cual se critique al Parlamento británico y se diga la verdad científica. Adicionalmente, quiero añadir
que hasta donde yo tengo conocimiento, ninguno de nosotros esta noche se ha salido un ápice de las teorías de don Antonio García Trevijano. Únicamente con los mimbres y los conceptos que él nos dio, hemos ahondado en esta cuestión del estudio del parlamentarismo, en la que él, hasta donde yo tengo conocimiento, no se adentró. Y para completar lo de Carlos, que decía que al parlamentarismo lo que le falta es el presidencialismo, sí, claro, es que tenemos una teoría superior, que es la democracia formal de don Antonio García Trevijano, la cual, si al diputado uninominal de distrito con mandato imperativo le añades el presidencialismo, elección separada de presidente del gobierno, pues tienes la democracia, que es lo que nosotros siempre hemos perseguido. Gracias, Héctor. Iván, conclusión. Bueno, pues el debate para mí ha sido esclarecedor, ha acercado mucho lo que es el sistema inglés, desmitifica ese sistema, lo pone en su lugar, también hace que no sea, hace pensar que no sea suficiente un sistema parlamentario para quien se quiera conformar con él, pero yo quiero aquí poner de manifiesto lo que yo pienso de algo que se ha comentado, que a mí me parece que no es correcto. Es decir, la lista uninominal, eso no existe. O sea, no puede haber listas uninominales. Las listas de partidos se ejercen cuando un parlamento no tiene fijados los escaños a unos distritos. Y en Inglaterra sí que hay fijados unos escaños a unos distritos. Y es el resultado de esas listas que conforman en sí una proporción, o sea, que configuran una proporción del Parlamento en función de la cuota de poder, es decir, del número de diputados que han salido teniendo en cuenta el número de votos, lo que hace que existan, que se les puede llamar a eso listas. O sea, no hay sistema proporcional, no hay listas. O sea, hay una elección directa y por último, y ya termino, hay muchos, lo que yo entiendo y de lo que habéis dicho, hay muchos mandatos y unos anulan a otros. Por eso no es que sean libres, es que están atados a tantos mandatos pero hay mandatos y no hay listas. Es lo que quiero decir. Muy bien, Iván. Pues Dani, me gustaría oír tu conclusión final. Bien, bueno, lo que Iván llama mandatos, yo hablo de intereses, que es lo que entiendo yo que se produce realmente. Pues un conflicto de intereses entre su partido y el interés del distrito. Como ya no voy a reincidir más en eso. En cuanto a lo de la lista, es cierto que los partidos no están financiados por el Estado, eso es un punto muy importante, y es cierto que cualquier ciudadano, en teoría, se puede presentar a su diputado de distrito. Eso es cierto, es así. Pero, de facto, vemos, la realidad es que yo lo llamo lista uninominal porque es puesto por el jefe de su partido. No voy a entrar más en debate, ese es mi criterio. Yo sé que no te voy a convencer, Iván, y tú no me vas a convencer a mí. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Y bien, y ya para finalizar del todo, lo que hay que reconocer es que el sistema británico es superior al sistema político español o europeo, continental, y al mismo tiempo el sistema norteamericano político es superior al británico. Ha sido una evolución. A mí me gusta, como ingeniero mecánico que soy, poner el ejemplo de los sistemas políticos en Europa son un carro tirado por un burro. El británico sería como la máquina de vapor y el norteamericano sería como el motor de explosión. Y hay que decir que la teoría pura de la República Constitucional de don Antonio García Trevijano sería, pues, bueno, la turbina. O sea, sería lo más avanzado. El motor cuántico. Motor cuántico. Bueno, eso habría que verlo luego puesto en práctica.
Bueno, pues muchas gracias, Dani, gracias, Carlos, gracias, Iván, gracias, Héctor. Creo que ha quedado un tema muy interesante que seguramente nos habría dado para estar hablando otra hora y otras más y que seguramente dará para futuros programas. En cualquier caso, pues estamos limitados por el tiempo y creo que se han podido aclarar bastantes conceptos que creo que en general están bastante confusos, no solo entre el público general, sino también entre la gente que se ha interesado más por la política, como creo que es el caso de los que estamos aquí. Bueno, sin más, muchas gracias, nos despedimos hasta el próximo programa y ya sabéis, recordad que todo lo que podáis difundir, suscribíos al canal, darle a la campanita y muchas gracias a todos por seguir viéndonos. Hasta la próxima.